Hola, ¿cómo andan? En el video de hoy vamos a ver cómo hacer el ejercicio número 26 de la guía de dinámica. El enunciado nos dice que tenemos una bolita de 4 kilogramos y que esta gira con una velocidad angular constante. Eh, Ahí tenemos un dibujito que nos muestra cómo es, digamos, la geometría del problema. Y en el punto A nos pide que calculemos la tensión que soporta la cuerda inferior si la superior es de 70 newton. En el ítem B nos pide que calculemos las revoluciones por minuto con la que gira la bola. Y en el punto C, ya es otra situación, nos dice que la cuerda inferior, la tensión vale cero y que calculemos cuántos son las revoluciones por minuto en esta situación. Y en el último punto, el punto D, nos pregunta, es más conceptual, que expliquemos qué le sucede a la cuerda inferior si el número de RPM es menor al calculado en C. Empezamos como siempre realizando el diagrama de cuerpo libre. Ahí en la parte izquierda de la diapositiva tenemos el diagrama de cuerpo libre de M. Vemos cómo está aplicadas las dos tensiones, T1 y T2, y el peso de la partícula. También vemos que a la derecha tenemos otra imagen y es básicamente una vista superior en la cual se observa el movimiento circular de la partícula. Fíjense que omega, que es el vector velocidad angular, está representado como un circulito y dentro un puntito. Bueno, eso significa que el vector apunta saliente a la pantalla. Y de esa manera queda determinado el sentido de giro por regla de la mano derecha. O sea que visto desde arriba, la partícula recorre, digamos, una trayectoria circular con sentido antihorario. Eso lo supusimos nosotros porque no lo decía el enunciado, así que supusimos que ese es el sentido de giro. Con una flecha roja representamos al vector aceleración, que recuerden siempre que en los movimientos circulares y uniformes, el vector aceleración siempre apunta hacia el centro de curvatura. Adoptamos para la resolución del ejercicio un sistema de coordenadas intrínsecos, el cual puede verse que el versor normal siempre apunta normal a la trayectoria, hacia el centro, digamos, de giro de la partícula. Luego tenemos al versor binormal, que está representado con el B y el sombrerito hacia arriba. Y por último, el versor tangencial, que siempre es tangente a la trayectoria. Luego planteamos sumatoria de fuerzas para cada eje. Para el eje tangencial no tenemos ninguna proyección de fuerza. Concluimos entonces que la aceleración tangencial vale cero. Y un poco esto ya lo sabíamos, porque dado que el movimiento es circular uniforme, la rapidez de la partícula es constante. Por lo tanto, la aceleración tangencial vale cero. Hacemos lo mismo para el eje normal, donde tenemos las proyecciones de T1 y T2, y esto lo igualamos a masa por aceleración normal. Y en el eje, digamos, binormal, que sería el vertical, tenemos las proyecciones digamos, verticales de las tensiones y el peso. En la diapositiva anterior habíamos usado para proyectar las tensiones un ángulo alfa. Bueno, acá se ve bien cuál sería ese ángulo. Sería el de, bueno, el de la proyección, el de las cuerdas respecto a la horizontal. Que vemos que vale lo mismo para la cuerda inferior y la superior, dado que el triángulo, bueno, es isósceles. Así que, bueno, utilizando trigonometría, sacamos cuánto vale ese ángulo. Para el primer ítem nos pedía que calculáramos cuánto vale la tensión T2. Bueno, fíjense que usando la ecuación, digamos, de sumatoria de fuerzas en el eje binormal, de esta ecuación puedo despejar cuánto vale T2 y bueno, luego reemplazar con los datos del problema, quedándonos una tensión de 21 newton. En el ítem B nos pedían que calculáramos a cuántas revoluciones por minuto giraba la partícula. Para ello vamos a utilizar la ecuación de sumatoria de fuerzas en el eje normal para obtener cuánto vale la aceleración normal. La aceleración normal nos da numéricamente
un valor de 13,5 metros sobre segundos cuadrados. Y luego utilizamos la expresión de que la aceleración normal es omega cuadrado por r para despejar omega. Y recordemos que r sería el radio de giro. Y bueno, para ello fíjense de la diapositiva 4, cuando calculamos el alfa, ahí se puede observar que el radio de giro es 1,25 metros, que sería la longitud de las cuerdas, por el coseno de alfa. Y de esta manera obtenemos cuánto vale omega, que es 4,3 radianes por segundo. Pero como el enunciado nos pedía RPM, lo que tenemos que hacer es obtener la frecuencia. Para eso, a omega lo dividimos por 2pi y nos da el valor, digamos, de revoluciones por segundo. Luego, para pasarlo a RPM, lo que hacemos es multiplicarlos por 60. Y ahí nos da el valor de 4,7 RPM. Para el ítem C, nos pedían que calculáramos las RPM, pero ahora con la condición de que la tensión en la soga inferior vale 0. Y ya no podemos usar el dato de T1 que nos daba el enunciado, porque ya es otra situación completamente diferente. Lo que hacemos es partir de las ecuaciones que planteamos inicialmente, pero donde dice T2, lo que hacemos es igualarlo a 0. Luego de la ecuación, digamos, del eje binormal, podemos despejar cuánto vale T1 y ese valor de T1, esa expresión, reemplazarla en la ecuación del eje normal. Y la aceleración normal, como hicimos anteriormente, podemos ya reemplazarlo por omega cuadrado por r. Y a su vez, después dejarlo en expresión, digamos, en función de f. Y finalizamos despejando el valor de f, que nos queda 0,5 Hz. Y si lo multiplicamos por 60, nos queda 30 RPM. Conclusión, a 30 RPM la tensión en la soga inferior vale 0. Y el ítem D, que prácticamente es una pregunta conceptual, nos dice qué pasaría si el valor de RPM es menor al calculado en el ítem C. Lo que pasaría, si hiciéramos las cuentas con el sistema de ecuaciones manteniendo el ángulo alfa, veremos que la tensión T2 necesaria para mantener esa geometría, nos quedaría que T2 tiene que ser negativa, lo cual es absurdo en una soga, ¿no? Las sogas solamente pueden tirar, no empujar. Así que llegamos a la conclusión que el ángulo que forma la soga superior respecto a la vertical va a ser un ángulo beta menor al alfa inicial. Bueno, muchas gracias por haber escuchado, espero que se haya entendido y cualquier duda o comentario que quieran hacer, pueden hacerlo a través del foro del campus. Un saludo.